Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de la filosofía como disciplina imperial. Este es el título de un artículo o un escrito muy breve de apenas unas páginas, obra de la pluma de Ramiro Ledesma Ramos. Famoso pues, por sus tesis de la conquista del Estado, por ser uno de los representantes más genuinos del fascismo en España, como se suele decir. Bueno, el propio Ramiro Ledesma se preguntaba retóricamente, ¿fascismo en España? Y que sin embargo, pues digamos, sus tesis filosóficas, puesto que él estudió la licenciatura en filosofía en la Universidad en Madrid, con Ortega y Gasset, fue discípulo de Ortega y Gasset, están prácticamente olvidadas. De hecho, pues yo tuve la experiencia de que un compañero mío de departamento, cuando le mostré el libro de Ramiro Ledesma, La filosofía disciplina imperial, que, bueno, que es una recopilación de ese y otros escritos de juventud de Ramiro Ledesma, pues el nombre le sonaba a chino, vamos, no sabía ni quién era Ramiro Ledesma. Pero bueno, eso es una de las consecuencias de la propia deformación profesional, por así decirlo. Ramiro Ledesma, que nació en un pequeño pueblo de Zamora en el año 1905 y falleció en 1936, fusilado en el norte de Madrid en el contexto de la Guerra Civil. Además, él fue fusilado en conciencia, fundó las JOS, las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, después se unió a la Falange de José Antonio Primo de Rivera. Y bueno, las tesis de Ledesma pues se acercaban mucho ya no al fascismo italiano, sino incluso al nazismo en muchos aspectos. Eso es innegable. Aunque sí que es verdad, dejando al margen su carrera política, pues que cuando él era estudiante, al poco de ser estudiante, pues demostraba gran brillantez en sus escritos, ¿no? De hecho, pues la recopilación que realiza Santiago Montero Díaz, pues otro falangista, aunque también fue socialista, comunista, vamos, Santiago Montero Díaz, que fue pues director de tesis de Gustavo Bueno, con el que vamos a ligar aquí las tesis de Ramiro Ledesma, no por filiación política, como buscarían muchos, sino por una cuestión estructural, si se quiere, ¿no? Pues, bueno, tanto genética como estructural, como vamos a ver. Y entonces, bueno, pues Ledesma, en esa recopilación de escritos que no son muy amplios, donde demuestra pues una gran maestría en el conocimiento de la filosofía alemana de entonces, que era la filosofía más pujante, pues dejó pues toda una estela de lo que pudiera haber sido, ¿no? El what if, que dicen en inglés, porque él decidió orientar su vida, digamos, su experiencia vital por el mundo de la política y terminó como bien sabemos. Pues bueno, vamos a dejar al margen la cuestión política, biográfica, y vamos a centrarnos en esta idea, la filosofía disciplina imperial. Claro, ¿qué quiere decir aquí imperial en este sentido? Imperial, como va diciendo en numerosas frases que salpican este texto, pues se refiere al sistema. La filosofía es un sistema en el sentido de que involucra partes diferentes, regiones diferentes si se quiere. La filosofía pues no se explica en general, la filosofía tampoco es la madre de las ciencias, aunque sí podría sospecharse que para Ramiro Ledesma, siguiendo las tesis de la fenomenología de Husserl, podría ser ciencia rigurosa. Eso sí podría sospecharse. En cualquier caso, pues no sería una ciencia como las demás por una cuestión muy sencilla. Evidentemente, pues las tesis de Husserl, de las que es deudor indudable a través de Ortega, Ramiro Ledesma, pretenden ante todo pues fundamentar el mundo, si se quiere, de la experiencia posible, ¿no? El mundo de la vida, la totalidad pues de las vivencias que puede tener un sujeto. El positivismo, entendiendo como el positivismo decimonónico, ¿no? Desde luego el Círculo de Viena,
positivismo lógico todavía estaba in nuce en la década de 1920, cuando Ramiro Ledesma escribe estos artículos, pues pretendía pues reducir todo el conocimiento a la experiencia sensible, caer en una actitud ingenua, como dice Husserl, y entonces la idea husserliana, fenomenológica, es fundamentar pues, esas vivencias que tiene el sujeto. Claro, la fenomenología, hay que aclararlo, pese a que etimológicamente se refiere al fenómeno, con lo cual emparentaría con el positivismo, pues no habla del fenómeno en el sentido bruto, si se quiere, sino de la manera en la que la conciencia lo procesa. Además, claro, esta conciencia pues no es una conciencia trascendental, un sujeto trascendental como el kantiano, que se encuentra limitado por el noúmeno, sino que la conciencia pretende hablar de lo dado a ella misma, sin ningún tipo de cosas en sí o noúmenos que la limiten. Al menos claro, esa es la pretensión de Husserl, ¿no? Fundamentar una ciencia, claro. Y una ciencia, además, general, no, bueno, no la llama imperial, es Ledesma el que le da ese nombre, ese acuñamiento de disciplina imperial, y que pretende fundamentar ya no solamente, digamos, las ciencias de esencias, ¿no? Las ciencias formales como la matemática o la lógica, sino también las ciencias naturales, aquellas donde se da más frecuentemente la actitud ingenua, aquellas que corren el riesgo de hacer una metábasis 6 halógenos y convertirse pues en una actitud natural, como dice Husserl, ¿no? Pues una actitud que va a los fenómenos, pero no busca las esencias de las cosas, ¿no? Pues el psicologismo, por ejemplo, pues se queda en una conciencia individual, no busca una conciencia trascendental de las cosas, no busca fundamentar de dónde vienen ¿no? Las esencias de las cosas, el qué, la mismidad, como decía Ortega, lo dado, sino que se queda simplemente en lo que se percibe. Pero claro, lo que se percibe tiene un trasfondo esencial, hay algo, que es lo que hay que desvelar, porque al final Husserl lo que pretende es, en última instancia, describir las esencias puras de las cosas. Claro, el primer Husserl es un Husserl, digamos, más pegado al terreno, más materialista, y lo que dice es que pues, las ciencias naturales no dejan de ser ciencias naturales, pero se fundamentan en esencias. Claro, sin esencias, sin elementos o conceptos abstractos, es imposible que haya ciencias naturales. Caemos en el puro escepticismo. Después, Husserl, después de sus investigaciones lógicas, pues pretenderá ya buscar la conciencia trascendental haciendo epogé del mundo, de todo el mundo natural, incluso epogé, pues, en el límite de la propia realidad psicofísica del hombre, ¿no? Busca las esencias de todo, un yo trascendental que perciba las esencias tal y como son, en su mismidad. Claro, eso es caer en el idealismo, en el fondo. Pero claro, la idea de Husserl pues sirve a Ramiro Ledesma. Claro, ¿qué quiere decir esto de disciplina imperial? Bueno, Ledesma traza tres actitudes ante el mundo, ¿no? Pues, o digamos, tres ethos, si se quiere, o bueno, tres formas de vivencia, si se quiere, ¿no? Pues la del hombre común, la del científico y la del filósofo. El hombre común, pues pretende encontrar pues un porqué a las cosas, pero se mueve en una actitud ingenua, ¿no? Pues pretende encontrar explicaciones simples. Bueno, es lo que pasa hoy día, pues con todas las noticias de actualidad. ¿Qué sucede? Que la gente se conforma con lo que le dicen los medios de comunicación. No tiene más elementos de juicio y bueno, pues si lo dice la televisión será verdad, ¿no? Pues bueno, esa es la actitud que ha tenido siempre el hombre común. Claro, luego está el científico. Claro, el científico pretende establecer rigor, pero solamente en su campo, digamos, en su categoría. Claro, el científico no puede imperar sobre toda la realidad. Incluso, pues cuando, bueno, parodiaba, ¿no? Pues su encuentro con el premio Nobel Severo Ochoa, al que andaba diciendo en Asturias a finales de los 70 y comienzos de los 80, cuando estuvo otra vez de vuelta ¿no? Después de la larga noche de los tiempos del franquismo, ¿no? Que se dice,
cuando lo cierto es que Severo Ochoa se exilió, se fue a los Estados Unidos por las presiones del Frente Popular. No, no tuvo que ver ahí nada Franco. Y de hecho, pues fue su mentor, Juan Negrín, ¿no? Pues porque Juan Negrín era médico. Juan Negrín fue su profesor, su mentor, fue el que le permitió un salvoconducto para poder escapar del Madrid del Frente Popular. Si no, seguramente le hubieran matado en su intento de huir. Pues bueno, Severo Ochoa ya, con el premio Nobel en su posesión, pues decía aquello de todo es química, todo se puede reducir a química, ¿no? Entonces Gustavo Bueno le encaró y le preguntó, ¿y entonces el Quijote también es química? Y dice, claro, pues nosotros quemamos el libro, de ahí salen pues unos restos del proceso crematorio, ahí tenemos átomos y moléculas y todo eso es química, ¿no? Todo es química. Y entonces Bueno le preguntó, claro, ¿y los enlaces entre las letras para formar palabras son enlaces iónicos o covalentes? Entonces, Bueno cuenta de que le miró con una cara de este hombre es tonto y Bueno le respondió con otra mirada de este hombre es imbécil. Claro, evidentemente, pues que, Severo Ochoa diga que todo es química no significa que la literatura también sea química. Claro, evidentemente, hasta el más acérrimo de los fundamentalistas científicos reconoce pues, que hay elementos de la realidad que no están engranados en su categoría. Claro, realmente eh, Bueno interpreta o se interpreta tradicionalmente la frase de Severo Ochoa de todo es química como un fundamentalismo científico, en un sentido, digamos, genérico, ¿no? Pues como que la química lo abarca todo, pero yo pienso que no, que simplemente es la norma que señaló Bueno cuando hablaba en su cierre categorial, la teoría del cierre categorial, de que todas las categorías tienden a abarcar y totalizar más parte de su campo, por así decir, incluso invadiendo o involucrándose con otras categorías, ¿no? Pues claro, la química y la biología, ¿no? Pues la bioquímica, el ADN, pues lo abarca ya casi todo en la biología, ¿no? Pues ahora hay hasta vacunas de ARN mensajero, con lo cual lo que prima es la química, ¿no? Sobre la biología. Entonces, bueno, eso es un fundamentalismo expansivo, ¿no? Pues la química es la clave para explicar la biología, por ejemplo, entonces, pues, pues surgen especialistas en bioquímica y, claro, lógicamente, pues eso empieza a pesar más y más. Pues bueno, esa voluntad expansiva, pues tiene unos límites, ¿no? Claro, entonces esos límites son, pues, lo de su categoría. Entonces, claro, dice Husserl en sus investigaciones lógicas que las ciencias configuran ontologías regionales. Pero claro, es la filosofía la que configura una ontología general. Esa es la cuestión. Es la que puede hablar del ser en general, ¿no? Pues por así decirlo. Poner los límites de lo que es el ser y, bueno, y lo que es cada categoría. Claro, desde la propia categoría, el científico no puede hacerlo. Ese es el límite, por así decir, ¿no? Pues el fundamentalismo expansivo no tiene por qué convertirse en un fundamentalismo general, ¿no? Pues de una ciencia que abarca todo el saber. Y de hecho, pues es raro encontrarse eso. De hecho, pues el mayor ejemplo de fundamentalismo en ese aspecto es el del Círculo de Viena, que el Ramiro Ledesma no conoció, ¿no? Pues la idea de que al final podemos llegar a una ciencia unificada pues utilizando un lenguaje universal que es el de la lógica de primer orden. Entonces, claro, las tres actitudes, ¿no? las tres vivencias, por así decir, los tres ethos del hombre corriente, el científico y el filósofo quedan caracterizados por Ledesma. Claro, el filósofo busca hacer un sistema, busca hacer una hilación, si se quiere, ¿no? O una simploqué, ¿no? Pues bueno, una concatenación entre todas las regiones del ser, por así decirlo, ¿no? Pues, entonces, es imperial en el sentido de que impera, ¿no? En un sentido primigenio, ¿no? De que domina a las demás, ¿no? Y en el límite la filosofía se convertiría en ciencia, claro. Es la idea de Husserl de la filosofía como ciencia rigurosa o estricta. Aquello que solía decir Ortega de rigorosamente, ¿no? Pues en el fondo venía de ahí, de Husserl. Claro,
esta idea de Ledesma, que luego no desarrolló, pues desde luego influyó en Gustavo Bueno, ¿no? Porque Bueno pues señala que las ciencias representan la ontología especial, ontologías regionales, como decía Husserl, porque al fin y al cabo las ciencias no se conciben sin esencias que pues abarquen los fenómenos, ¿no? Porque los fenómenos puros no dicen nada. La manzana que cae puede ser explicada por la teoría de los movimientos teleológicos finalísticos de Aristóteles, por la teoría del ímpetus o por la ley de la gravedad. Claro, la cuestión está en que, ¿por qué es ciencia lo de Newton y no lo de los otros dos? Pues bueno, pues porque ahí los fenómenos han quedado claramente definidos, ¿no? Desde un punto de vista esencial, por una de las tres leyes de Newton. Unas leyes que nos permiten luego operar sobre la realidad, porque claro, en el momento que sabemos pues, cuál es la fuerza de atracción gravitatoria, podemos intentar superarla, ¿no? Pues como hizo la misión del Apolo 11 en 1969 o como hacen todos los cohetes y todos los satélites que son lanzados al espacio, evidentemente. Y entonces, pues claro, ahí tenemos, bueno, pues ontologías regionales y luego está la ontología general. Pero claro, la ontología general tiene el problema, el límite, pues de que no podemos describir pues, el ser en general, por así decir, ¿no? Ese es el problema, que es que eso no tiene morfologías. No podemos dar cuenta de toda la realidad. Por eso, Bueno dice que en el fondo, pues la ontología general habla de algo que está indeterminado, que no tiene morfologías. Claro, las morfologías del mundo las dan las ciencias y las disciplinas diferentes, no científicas. Entonces, claro, filosofía es una disciplina imperial, pero bueno, no imperial en el sentido político, aunque sí que es cierto que metafóricamente imperar sobre distintas disciplinas se acerca a la definición diapolítica de imperio que dio Gustavo Bueno, ¿no? Pues que Bueno dice que un imperio es un sistema de estados donde hay un estado hegemónico que organiza las relaciones entre los otros estados, relaciones entre los estados mismos y las relaciones del estado hegemónico sobre los estados los que imperan, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, pues también habrá una filosofía imperial, igual que hay un concepto metapolítico, filosófico de imperio, ¿no? Pues, que se ve siempre desde fuera. Y claro, para ver desde fuera algo, no se puede ver desde un punto de vista subjetivo, sino desde un ego psicológico subjetivo, sino desde la posición de un ego trascendental, que puede ver todo el sistema de referencia. Esa es la cuestión. Igual, pues que para poder hablar de esencias, pues hay que ver los fenómenos desde una perspectiva trascendental. Claro, el sujeto noseológico tiene que ser un ego trascendental, puesto que para reconocer fenómenos como el cometa Halley, pues se necesitan de las observaciones realizadas por astrónomos chinos, pues hace miles de años, y ver que concuerdan con las observaciones realizadas por Halley a finales del siglo XVII, donde ya se determina pues, que el cometa Halley, por mor de la ley de gravitación, aparecerá cada 76 años en el firmamento. Y entonces, lógicamente, cuando apareció en 1910, el cometa Halley se sabía que iba a volver a aparecer en 1986 y después en los 76 años subsiguientes, dentro de 76 años desde 1986. Y entonces, pues hay que poner en valor a esta joven figura que nunca sabremos lo que hubiera podido poder dado de sí, Ramiro Ledesma Ramos, y su tesis de la filosofía como disciplina imperial.